Vamos al punto y vamos al punto a hablar del tema más importante en Colombia hoy, y es esta consulta popular para hablar de la reforma laboral. Pero hay que escuchar todas las caras de esta historia. Ustedes saben, conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Hoy vamos a escuchar al ministro de Trabajo, vamos a escuchar y sacar nuestras propias conclusiones. Escuchar por qué se quiere hacer por consulta, qué pasó en el Congreso, cuáles son las razones, cuáles son las motivaciones. Señor ministro Antonio Sanguino, es un gusto tenerlo con nosotros aquí en Red Más Noticias. Bienvenido. El gusto es mío, Giovanni. Muchas gracias por invitarme y por tener la oportunidad, la ocasión de saludar a la inmensa audiencia de Red Más y de estos canales y estas cámaras y, por supuesto, poder conversar de estos temas que son importantes para la gente de Colombia. Yo me acuerdo de usted, ministro, antes de que fuera ministro, usted siempre llegaba con una sonrisa, usted siempre, por ahí tener el chicharrón más grande, pues usted siempre llegaba aquí a las entrevistas con una sonrisa, ¿no? Y lo veo con la misma sonrisa, usted no cambia, ¿no? No, pues hay cosas que no hay que cambiar, hay cosas que hay que cambiar, por supuesto, pero lo que hace parte de uno, de su naturaleza, de su ADN, pues hay que conservarlo, hay que protegerlo y hay que cultivarlo. Pues me alegra tenerlo aquí, señor ministro. Bueno, ministro, vamos al punto. Esto no se pudo en el Congreso. ¿Por qué lo quiere sacar por decreto? ¿Por qué usted anunció 9 decretos? Bueno, hemos escogido 2 caminos, Giovanni. Sí. Unos decretos que se corresponden con las competencias que tenemos como gobierno, asuntos que nosotros quisimos discutir y consensuar en el Congreso de la República con todas las fuerzas políticas que hacen parte del arco plural de las fuerzas que hacen presencia en el Congreso. Y como no se pudo, por una decisión de 8 senadores en una célula legislativa en el Senado de la República, pues varios de esos asuntos vamos a expedirlos por decreto porque son de nuestra competencia. Y hay otros asuntos que necesariamente requieren o una reforma legal o un pronunciamiento del constituyente primario en las urnas, que es lo que vamos a llevar a la consulta popular. Digamos que son 2 caminos que van en paralelo. Simultáneos, en paralelo, pero que llegan al mismo punto y buscan el mismo propósito. ¿Qué fue lo que pasó con esa célula de congresistas? Usted estaba, era la primera vez en la vida que lo veo con la chispa afuera. Usted estaba bravísimo ese día. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Es que yo creo que uno tiene que ser sensato y tiene que ser leal en el debate político y en el debate parlamentario. Usted sabe, Giovanni, yo fui senador de la República, 4 años, fui 10 años concejal de Bogotá. ¿Y usted cuando ganaba, ganaba, cuando perdía, perdía? No, pero además cuando uno empeña la palabra, uno no puede deshonrar la palabra. Ah, entonces ¿quién le prometió La palabra tiene un valor en la vida política y en la vida pública. Y uno tiene que ser de una sola pieza. Hubo 2 senadoras que habían prometido que no iban a firmar la ponencia de archivo. Y eso nos lo dijeron hasta el último momento, hasta ese martes nefasto en el que radicaron la ponencia de archivo. ¿Qué pasó? Es una muy buena pregunta. ¿Quién las convenció? Pues se fueron a la oficina del senador Miguel Ángel Pinto, se tomaron un café. Este café que me estoy tomando aquí, este café no tengo ninguna duda de que es un café sano. Yo no sé qué maranguango le echaron al café que se tomaron ese día o le echó Miguel Ángel Pinto y salieron de ahí con una ponencia de archivo firmada por ellas. Eso estaba acordado entonces. Claro, o sea, no estaba, digamos, plenamente acordado, pero sí había una promesa de que ellas no iban a firmar la ponencia de archivo, que iban a presentar una ponencia alternativa, como lo hizo la senadora Norma Hurtado, que a mí me parece que, digamos, en una actitud muy seria y muy leal, presentó una ponencia con propuestas de modificaciones. Le menciono solo una modificación que propuso la senadora Norma Hurtado, que el día laboral no terminara a las 7 de la noche, como se había propuesto en el debate en Cámara y como se acordó en la Cámara, ni a las 6 de la tarde, como era la propuesta original del proyecto del gobierno, sino que se terminara a las 8 de la noche. Ah, pues eso es discutible, eso es un punto medio. Claro, un punto medio, no es las 10 de la noche, como lo quiso Uribe con su contrarreforma laboral en su momento, pero se corría hasta las 8. Y así como esas, habían otras propuestas modificatorias. Estas 2 senadoras pudieron haber hecho lo mismo, o firmar esa ponencia de alternativa, o presentar otras, y con ello facilitar la discusión y la ampliación del consenso en el Senado de la República. No, prefirieron
enterrar o tratar de enterrar una iniciativa que le hace bien al país, que había sido concertada en la Cámara de Representantes. Mire, yo le cuento, Giovanni, 65 de 82 artículos habían sufrido modificaciones. Uy, varios, muchos, la gran mayoría. Pues el 80% del proyecto de reforma original, que además recogía propuestas del Centro Democrático, el Partido Conservador, de los gremios económicos. Eso yo no lo sabía. Claro que sí, era una propuesta o es un proyecto, consensuado, digamos, de una amplia, digamos, concertación y de un amplio consenso. Pero se impuso más una lógica mezquina, se impuso más una actitud obtusa y una instrumentalización de un proyecto que le beneficia a 22 millones de colombianos, de trabajadores que están trabajando o que van a trabajar por el simple hecho, ¿no? Y por el cálculo político de hacerle oposición y de negarle todo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Señor ministro, como el ambiente está tan caldeado y al presidente le ha tocado duro en el Congreso, son peleas de marca mayor, ¿no era mejor de entrada hacerlo por decreto? Que usted sacara de entrada, mire, saquemos esto por decreto, eso en el Congreso pronto no funciona, y se hubiera concertado con los trabajadores, ¿no era un camino como más rápido? Si hubiéramos hecho eso, ¿no? Que no podíamos hacerlo porque hay asuntos que requieren reformas legales, porque reforma la ley del 2002 del entonces presidente Uribe. Adicionalmente, el presidente quería que hubiese un acuerdo nacional en el mundo del trabajo, y ese acuerdo nacional, sobre todo, se tramita en el Congreso de la República. Pero desafortunadamente no ha sido posible, hay una suerte de bloqueo institucional. Ya incluso estos mismos 8 están diciendo que van a hacer lo mismo con la reforma a la salud. Que ya hicieron, y ya hicieron lo mismo con la primera versión de la reforma a la salud, los mismos 8. Y ni siquiera se habrán leído lo que aprobó la Cámara hace 15 días. Así que esta suerte de bloqueo institucional, ¿cómo se resuelve? Lo dice la Constitución Nacional, no es un capricho del presidente. Está el artículo 103 y 104 de la Constitución Nacional, que dice que cuando hay esos bloqueos se acude al constituyente primario, que es el pueblo, que es la ciudadanía, ¿no? En países de regímenes parlamentarios, cuando hay una crisis de gobernabilidad o cuando hay un bloqueo, ¿qué hacen los gobernantes? ¿No? Anticipan elecciones, cierran el Congreso. Pues aquí en Colombia no eso no ha pasado. No va a pasar, ni ha pasado, ni esa ha sido, digamos, la respuesta del presidente. El presidente ha dicho, vamos a acudir al constituyente primario, como lo dice la Constitución Nacional. Aquí lo hizo Uribe cuando convocó a un referéndum. ¿Y lo perdió? Sí, lo perdió, pero convocó al referéndum y el Congreso le permitió convocarlo. Lo hizo Santos cuando convocó al plebiscito. ¿Y lo perdió también? También lo perdió. Nosotros no lo vamos a perder. ¿Está seguro, ministro? Seguro. Pero, segurísimo. Ministro, es que las calles están furiosas con el tema de salud y demás. ¿No es muy arriesgado el capital del presidente, lo que le queda 1 año y medio? Como, ¿qué tal que no salga la gente a votar? No, va a salir la gente a votar porque lo que la gente va a conversar en medio de esta campaña son sus derechos laborales. Dígame usted. ¿Como por ejemplo cuáles? Por ejemplo, la jornada laboral diurna termina a las 6 de la tarde. ¿Quién va a votar que no? Uy, pero es que eso sí quiero. Imagínese el noticiero que arranca a las 7 de la noche, entonces todo el mundo pagando extra, ministro. Pues a las 6 de la tarde, los trabajadores. Pero no se puede correr un poquito la hora. Que la gente vote sí o no, está de acuerdo con que el contrato, la regla general de contratación en Colombia sea el contrato a término indefinido, ¿no? Y que se limiten a las circunstancias que así lo ameriten el contrato a término fijo y el contrato a labor o el contrato de prestación de servicios, porque aquí con la flexibilización laboral, ¿no? So pretexto de que con eso íbamos a generar más empleo. ¿Y no pasó? No pasó, no pasó. Resulta que la regla general es el contrato de prestación de servicios. Mire, las señoras que le sirven los tintos a Miguel Ángel Pinto, ¿no? Y a los 8 senadores que hundieron esta reforma, esas señoras no tienen estabilidad laboral. Esas señoras trabajan con contrato, ¿no? De prestación de servicios, cada 3 meses tienen que renovárselo. Duran 1 mes, 2 meses, 3 meses al año sin trabajo. Yo le entiendo la buena fe que ustedes tienen en esta norma, pero eso no afecta de pronto a las empresas tan grave que termine generando más desempleo. Al contrario. Imagínese una empresa pagando extras desde las 6 de la tarde. Al contrario, pero es que las pagaban antes del 2002 y las empresas no se quebraron.
O sea, es que la economía colombiana funcionaba así. Es que estos derechos fueron derechos que perdieron los trabajadores en el 2002. Miren, los aprendices del SENA, unos muchachos de barrios populares que se educan en el SENA o en instituciones de educación para el trabajo similares al SENA, son 520.000. Su primer empleo es el empleo como aprendiz del SENA. Les pagaban un salario mínimo. El señor Uribe dijo, no, y no les pagan el salario mínimo, ¿no? Les pagan un porcentaje, no tienen seguridad social, no tienen riesgos laborales, digamos, no tienen protección en sus riesgos laborales. O los muchachos, ¿usted qué pide domicilio de vez en cuando en su casa? No, casi todos los días, Bueno, ¿quién le lleva el domicilio? El rapitendero. Claro. El muchacho que se expone, que está a la intemperie, a veces no tienen ni dónde ir al baño, ni dónde comer en unas condiciones dignas, no tienen seguridad social, no tienen protección en sus riesgos laborales, se la pasan en moto, deambulando por las ciudades expuestos a los accidentes, no hay un contrato laboral de por medio. ¿A usted no le parece justo que evitemos ese esclavismo del siglo XXI y que le demos seguridad? Pero sin que la empresa se quiebre, porque imagínense, no, por eso, que los costos se le suben a las empresas. Pero es que la productividad de las empresas no puede ser sobre la base de la sobreexplotación de la mano de obra de la gente. Ministro, ¿no? Claro que queremos empleos, claro que queremos empleos de calidad, pero además le voy a decir lo siguiente, esta reforma genera 91.000 nuevos empleos al año. ¿De dónde saca esa cifra? ¿De dónde saca esa cifra? Del Observatorio de Mercado Laboral del Ministerio del Trabajo, con supuestos, digamos, realmente muy sólidos, por lo siguiente, porque es que cuando usted mejora las condiciones de los trabajadores, usted genera una cosa que ya lo dijo Keynes hace más de 100 años, genera una demanda agregada. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más demanda de bienes y servicios, tienen más para comprar, ¿no? Y eso jalona la oferta de bienes y servicios y estimula el crecimiento de la economía, genera una suerte de círculo virtuoso. Este gobierno, por ejemplo, ha venido aumentando el salario mínimo. Nos decían, no aumenten el salario mínimo porque se dispara la inflación y se dispara el desempleo. Pues las cifras están demostrando todo lo contrario. Sí, la inflación está en el 5.2% y el desempleo ha venido cayendo, incluso a niveles muy por debajo de antes de la pandemia. Ministro, si va a sacar, vuelvo a un punto inicial para ahondarlo un poquito, si usted va a sacar esos decretos, ¿para qué la consulta? ¿Una cosa no riñe con la otra? Porque le repito, Giovanni, hay asuntos que no pueden ser decretados. Hay unos que sí, pero hay otros que necesariamente tienen que pasar o por el Congreso o tienen que ser votados por la gente en la consulta popular. ¿Usted no teme que de pronto la Corte diga, eso no? Es que la Corte no tiene control previo de las preguntas, ni el Congreso puede pronunciarse sobre las preguntas. La plenaria del Senado, que es la que tiene que validar o viabilizar, digamos, o aceptar la solicitud del presidente y de sus ministros a convocar la consulta, solo se puede pronunciar sí o no a la consulta. No puede inmiscuirse en el contenido de las preguntas. Pero, ¿y si las preguntas tienen que ver con el articulado original del decreto, ahí no se les cae? No, porque estarían legislando ahí. Porque nosotros efectivamente pues nos vamos a cuidar en salud para que las preguntas sean las preguntas que se correspondan con la naturaleza de la consulta. No podemos someter a votación articulados, eso está clarísimo. Tienen que ser preguntas muy concretas, claro, recogen el alma del proyecto de reforma laboral. Y el control constitucional es posterior al hecho de la elección o de la votación de la consulta popular. Así que por eso también tenemos que cuidarnos en salud para que las preguntas sean preguntas que se correspondan con la naturaleza y con las condiciones que la ley y que la Constitución le plantea. ¿Y cuántas preguntas van a hacer, ministro? Porque ayer escuché al ministro Benedetti diciendo, vamos a abrir un correo para que la gente mande sus preguntas, el gobierno tiene las de ellos, de pronto concuerdan y ahí vamos. Y el presidente dice que una. ¿Cuántas preguntas van a hacer? No, el presidente anunció la primera. La primera, para hacer claridad. Sí, la primera, que es la de la jornada laboral. Luego hay varias preguntas que ya hemos venido construyendo. Hemos decidido con el ministro Armando Benedetti abrir un portal de opinión, digamos, para que la gente envíe sus propuestas de preguntas. Todo eso luego lo recogemos y formulamos
el número de preguntas que acordemos con el presidente de la República. El presidente ha dicho menos de 10 o hasta 10. Yo creo que esa es una cifra razonable. Digamos, el cuestionario de la consulta no puede ser el de un examen de admisión a la universidad, tiene que ser algo muy sencillo, muy claro, para que la gente sepa lo que está votando cuando se acerque a las urnas ese día, el día de la consulta. Venga, ministro, a mí un ciudadano, yo le dije, va a venir el ministro aquí a Red Más Noticias, y me dijo, oiga, pregúntele esto. Es especialista laboral, dice, considero que esos decretos que va a sacar el ministro son una violación a la ley porque exceden las facultades del Ejecutivo en puntos que son derechos fundamentales como la negociación colectiva. Como siendo la negociación colectiva un derecho fundamental, pues no se puede regular vía decreto. ¿Usted cómo es? Pues yo no sé si el teleaudiente es mago. No, me le eche vainas, ministro. Porque es que los decretos no se conocen. Ajá. O sea, nosotros formulamos unos decretos que están siendo examinados por el presidente y por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Ya pasó por nuestra oficina jurídica en el Ministerio. Nos vamos a cuidar muy bien de no extralimitarnos en nuestras competencias y en nuestras funciones. Nos vamos a pronunciar sobre decretos que constituyen compromisos de Colombia con la Organización Internacional del Trabajo, que recogen recomendaciones de la OCDE y que además incorporan esos decretos compromisos que ya fueron ratificados por Colombia y por el Congreso de convenios internacionales firmados por nuestro país. Así que yo le digo al televidente que tranquilo, que no nos vamos a extralimitar. Ahora, en un Estado social de derecho, si alguien considera que nos extralimitamos en nuestras funciones, pues están los tribunales y se pueden acudir a las acciones jurídicas que correspondan. Pero yo estoy seguro que lo que vamos a producir como decretos están estrictamente referidos a los límites que tenemos como Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa si el Congreso les dice no? Porque si ustedes salen a las calles, seguramente las preguntas, y usted tiene toda la razón, son muy atractivas y muy probablemente lo pueden sacar adelante. Pero si el Congreso les dice no, ¿cuál sería el plan B? Yo creo que no nos van a decir que no. El Senado, la plenaria del Senado. Sí, el Senado. La Comisión Séptima no quiso que estos proyectos lleguen a la plenaria del Senado, porque ellos saben que es a otro precio. Yo le puedo hacer aquí unas cuentas muy rápidas. A ver. Bueno, hay 20 senadores del pacto, hay 5 de comunes, hay 5 del verde. Ahí van 30. Ahí van 30. Ahí van 30. Faltan datos de otros municipios, como se dice coloquialmente, liberales, de la U, conservadores. Eso siempre terminan con ustedes. No, bueno. Ahora, yo le digo lo siguiente, Giovanni. Si no le negaron el referéndum a Uribe y no le negaron el plebiscito a Santos, ¿van a negarle a Petro la consulta para que nos reafirmemos en la idea de que aquí hay una mezquina actitud de bloqueo institucional con el gobierno? Es que aquí hay unos sectores que no quieren que nada cambie. O sea, les produce pavor algún cambiecito, ¿no? O sea, no son del no, son del nunca. No les gusta nada, a ellos les parece que esto está perfecto. No, este país necesita cambios. El mundo está cambiando. Mire, el mundo laboral está cambiando por cuenta del cambio tecnológico. Entre otras. Sí, entre otras, en la pandemia, usted me estaba contando aquí fuera de cámaras, lo que le tocó a usted vivir, ¿no? Lo que nos tocó a nosotros en el Congreso de la República un año sesionando virtualmente, porque se abrió paso el trabajo en casa, el trabajo virtual. Y nadie estaba preparado para eso. Usted hoy puede trabajar virtualmente, ¿no? Antes los contratos laborales decían, sede del contrato, ¿no? Si era un contrato de prestación de servicios, Bogotá, usted no podía salir del país, pero hoy usted puede prestar servicios remotamente de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces hay un cambio tecnológico, va a haber un cambio todavía más profundo con la inteligencia artificial, que no sabemos qué empleos se perderán y qué nuevos empleos surgen. Todo el aparato educativo tiene que acondicionarse a esas nuevas circunstancias de la inteligencia artificial. Un empleo que hoy es un empleo rentable para un trabajador dejará de serlo. Se viene el cambio climático y el calentamiento global. La minería tendrá que sustituirse por energías limpias. Eso produce un cambio, tiene que haber un proceso de reconversión laboral y cambiarán las condiciones laborales también, las relaciones entre el capital y el trabajo. En fin, ¿y cómo que nosotros nos vamos a negar a condicionarnos a esos cambios? ¿Cómo hacerlo? O sea, en una actitud absolutamente caprichosamente conservadora. ¿Cómo hacer eso, ministro,
sin que se genere una división, odio, pelea, tensión trabajador contra el empresario? Porque Pues- tenemos que trabajar en equipo. Pues el ejemplo era esta reforma laboral, que se la tiraron estos 8. Es que, le cuento, propuestas del empresariado están en ese articulado que llegó al Senado de la República. Propuestas de los trabajadores están en ese articulado. Mire, las centrales sindicales se bajaron de todo un capítulo de derechos colectivos que estaban en ¿Los sindicatos? Los sindicatos. Ellos aceptaron bajarse de esa reivindicación que es histórica de los trabajadores, que nada más y nada menos tienen que ver con el derecho a huelga, con la negociación colectiva. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. ¿Para qué? Para que hubiera un acuerdo, para facilitar un acuerdo. Pero eso no les gustó a estos señores y señoras que evitaron que una reforma, quizás de las mejores reformas de este gobierno, la más concertada, no pudiera llegar a la plenaria y no pudiera convertirse en ley de la República. Ministro, pues me alegra verlo. Oiga, ¿cómo se siente, ministro? Usted tiene una sonrisa. Usted debe pasarla súper bien en ese ministerio. No, porque... pues se trabaja mucho. Usted es un gran trabajador, Estoy yo sé. aprendiendo inmensamente. Es un ¿Se rol. veía como ministro? Pues uno es ministro una vez en la vida. Yo no me lo soñaba, tampoco Ajá. pues me obsesionaba con serlo. Yo estaba apoyando a este gobierno, ¿no? Sí. Desde mis tribunas de opinión, mis columnas, el ejercicio público que hacía, mi labor de consultor. Y bueno, también tenía un poco la sospecha de que en algún momento el presidente me invitara a que lo acompañara en cualquier lugar digamos, Y lo llamó en del el momento ejercicio. más difícil, la cúspide del me premio llama- Montaña número 1. y- Bueno, bien por usted, eso habla bien por Y usted. me llamó para rematar el segundo tiempo. Sí, del lo más partido. duro. Y bueno, y aquí estoy aprendiendo mucho, de verdad, muy comprometido, asumiendo esto con inmensa responsabilidad y también con mucha alegría, porque estas batallas también hay que asumirlas con alegría. Jaime Bateman decía que la revolución era una fiesta, ¿no? Entonces vamos a hacer de este trabajo por la gente, de este trabajo que es un compromiso colectivo con el país. Esa con revolución esta sociedad, pacífica. Una revolución pacífica, democrática, ciudadana, alegre, ¿no? Alegre. Pues me alegra tenerlo aquí, ministro. Usted es un hombre alegre y de verdad que me da mucho gusto que esté aquí con nosotros en Redman Noticias. Queríamos escucharlo porque nuestro deber es escuchar todas las caras de la historia. Gracias, ministro. Gracias a ti, Giovanni, y por supuesto muy a gusto aquí en Al Punto, hablando al punto Al de punto. un asunto que es de preocupación colectiva de los colombianos, la reforma laboral. Es el ministro del Trabajo y quería que estuviera aquí en Redman Noticias para que usted lo escuche, porque usted tiene que escuchar todos los puntos de vista y usted toma la decisión. Es un tema trascendental, nacional, ahí están los argumentos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes en nuestra emisión central de Redman Noticias, 7 de la noche. Feliz fin de semana, pórtense juiciosos. Chao, chao.